Aquí estamos al pie del cañón en este sábado, aperturando la programación regular de Teleuniverso, Canal 29, desde el corazón del país para el mundo. Soy Sagrario Gómez e iniciamos de esta manera Contrapropuesta, que es su oferta de informaciones de corte político, pero concentrado básicamente en la República Dominicana. Sin embargo, también hay otros temas de corte político, la geopolítica, que está compleja, muy compleja en los últimos días. Amenaza de guerra, Ucrania, de por medio como la rubia codiciada entre Rusia y Estados Unidos. Biden afirma que Putin quiere guerra. Hay una vocación armamentista extraordinaria. De hecho, Biden, que había mantenido un perfil bajo, tranquilo, sosegado, cuando le hablaron de guerra, ese hombre está dando duro en la mesa. Hay toda una vocación de las grandes potencias a este tema. En el centro, Ucrania. Y realmente, aunque usted crea que está lejos de una u otra manera, a nosotros nos podría salpicar. Las guerras nunca son buenas. Así que esperemos que se soseguen de alguna manera. Se habló de que era la semana pasada que ocurriría, gracias a Dios continúan los diálogos y ojalá que sí, que continúen los diálogos abiertos y que pueda llegarse a una flexibilización de esa decisión. Mientras, aquí en la República Dominicana, hoy sábado 19 de febrero, sigue siendo noticia y ha impactado de manera general la información ofrecida por el presidente de la República esta semana, que sorprendió a más de uno y al parecer no solo a la población en términos generales, sino que también sorprendió a miembros del gabinete de su gestión de gobierno e incluso del Petit Comité, que es el gabinete de salud del gobierno dominicano. El presidente anunció una locución. Ya no tiene acostumbrado el presidente. Algunos entendidos en comunicación entienden que es una sobreexposición. Otros entienden que está marcando la diferencia con relación al expresidente Danilo Medina y otros expresidentes, porque a pesar de Leonel ser un maestro de la palabra, durante su gestión también administraba bastante sus alocuciones. Abinader gusta bastante de ese método de comunicación, de hacer unos cortos breves para anunciar cosas. Entonces, cuando se hizo ese anuncio, se creyó muchas conjeturas alrededor de qué podría ser, pero nunca jamás nadie pensó, dentro de todas las conjeturas se escucharon, que podría ser sobre la eliminación o la suspensión de las medidas de restricción sanitarias de la República Dominicana, porque no regularmente hay un previo, un aviso. Los de gabinete hubieran dicho que todo marcha perfecto, hubieran anunciado que teníamos el 75%, por ejemplo, de la población dominicana vacunada, que no es cierto. Sin embargo, a eso le antecedió que un gran titular que daba cuenta de que los padres de los niños menores de 18 años se resistían a la vacunación, y a pesar de haber la disponibilidad de la vacuna, había toda una corriente de que esos padres se resisten, lo que significa que esa población de dominicanos está vulnerable para una posible contaminación. Aunque ahora nosotros estamos, y debemos admitirlo y debemos decirlo, en la fase meseta. Bueno, porque usted sabe que la pandemia tiene su etapa de mantenimiento. En esta etapa que estamos en la meseta, estamos en mantenimiento, hay pocos casos y los hospitales están bastante cómodos con el tema de la COVID, tanto las clínicas como los centros públicos. Entonces, y a pesar de eso, los expertos, los epidemiólogos, neumólogos, estaban advirtiendo a la población en términos generales que mantuvieran las medidas para que eso se mantuviera. De todas maneras, el presidente sorprendió con esta información. También sorprende porque las naciones que han asumido esta decisión la han hecho de manera escalonada, no de un solo tiro, no de golpe y porrazo, como lo hicieron en la República Dominicana. Poblaciones que nos llevan años luz en educación, en infraestructuras hospitalarias y también en la avanzada de su rango de vacunados. Por ejemplo,
Aquí tengo yo algunos apuntes que tuve a bien sentarme para hacer un pequeño estado comparativo entre una cosa y otra, y así ustedes puedan recibir con más detalles el comentario que vamos a hacer y por qué nosotros sustentamos el tema sorpresa, el factor sorpresa de esa decisión del presidente de la República de eliminar las restricciones en la República Dominicana. En Alemania, por ejemplo, se anunció un proceso a 3 caídas para desmontar las restricciones sanitarias que concluirían en marzo, el 20 de marzo. Pero ellos, a este momento, tienen el 74% de su población adulta vacunada. Para marzo, ellos esperan tener el 92% de su población adulta vacunada. Y ellos asumieron, por ejemplo, la eliminación del pasaporte de salud, luego la presentación de la tarjeta de vacuna en los centros públicos y 3, la apertura de los bares, pero con el uso de las mascarillas. Ahora, la eliminación per se de las mascarillas será para marzo, lo que se ha hecho de manera escalonada, que aquí no se hizo, aquí sencillamente se suspendió. En Noruega se eliminó de golpe y porrazo todo tipo de restricciones sanitarias, pero ¿usted sabe cuál es el porcentaje de los ciudadanos de esa nación con sus 3 dosis? El 91%. El 91% de la gente de Noruega está vacunada en todo el territorio de Noruega. Ahora, en la zona rural, en la zona urbana, el 98%. Y entonces en las zonas rurales es donde más abundancia. Pero ¿qué ocurre? Como es rural, viven distantes, hay otro ambiente, no hay tanta preocupación por eso. En Noruega, con el 91% de sus ciudadanos vacunados, eliminaron de golpe y porrazo las restricciones, como se hizo aquí. La diferencia es que aquí solo el 53.8% de los ciudadanos mayores de edad se han vacunado. Y los de menores de 18 años, sus padres se resisten a vacunarlo. En Dinamarca, el 94% de la población está vacunada, de la población adulta. Y oiga bien, Noruega, Dinamarca, unos países que nos llevan años luz con las estructuras hospitalarias y con la educación de sus ciudadanos. Finlandia, Francia anunció la eliminación en 3 fases también que concluiría en marzo. Y la conclusión, lo ultimito que ellos van a hacer es quitar la mascarilla. Primero vienen las tarjetas de vacuna y todo lo demás, lo ultimito es la mascarilla. Luego se suma Reino Unido y Holanda. Y algunos estados de los Estados Unidos también se han sumado a esta decisión, como es el caso de New Jersey, Connecticut, Delaware, California y Oregon. Lo han hecho, pero con un alto porcentaje, por encima del 80% de su población completa y absolutamente vacunada. Aquí solo tenemos el 53.8%. Es tan grave el caso de esa decisión tomada por el gobierno que sin lugar a dudas a muchos gustó y muchos celebraron, que un viceministro de Salud Pública dijo que no se recomendaba la eliminación de las mascarillas, pero no fue cualquier viceministro, fue el viceministro de Epidemiología. Y usted dirá, bueno, pero ven acá, pero si contradice al presidente, pero hay de ese señor lo que hay que votarlo. Y yo diría, eso es muy ligero, así pensado es muy ligero, porque ese señor que es médico de profesión tiene que proteger su crédito profesional, porque al final su gestión como funcionario público pasa en un par de años. Si van con suerte, podría ser 4 años más, pero lo más probable es que sean 3 años. O lo que fuere, porque también se puede retirar por edad, por muchísimos factores. Lo que sí él siempre será es un profesional de la salud y eso no está en juego. Ahora, ¿qué sí denota esa contradicción entre ese médico profesional de la salud y el presidente de la República? Que la decisión fue improvisada.
Lo que sí denota es que el presidente, para tomar esa decisión, no consultó a su gabinete de salud, o en su defecto que el gabinete de salud no habló con su departamento de epidemiología, que a mí yo me resisto a creer que eso haya pasado, porque no es posible que se tome una decisión que tiene que ver del área de la salud, de algo tan delicado y tan específico, y no se pusieran de acuerdo antes de anunciar esa decisión. Pero las contradicciones campean en el equipo que ayuda a dirigir el país al presidente Abinader. Por eso, muchas veces yo digo que el presidente, cargado de buena voluntad, está solo dirigiendo los destinos del país. La directora regional 08 de Educación de Santiago, al ser intervenida por medios de comunicación de Santiago con relación a las restricciones la eliminación o suspensión de las restricciones que anunció el número 1 de la nación, el jefe supremo, el jefe de ella, entonces ella dijo que ellos están a la expectativa y a la espera del ministerio y del ministro Fulcar. Lo que denota también que no hubo una coordinación con el Ministerio de Educación en donde hay una población tan vulnerable. Entonces me parece a mí, viendo desde las gradas, que ciertamente hubo muchos niveles de improvisación en esa decisión del presidente de anunciar esa medida que sin lugar a dudas fue bastante graciosa y gustó a muchos de los dominicanos fanáticos del teteo y fanáticos de la libertad. Libertad, esa palabra utilizó el presidente de la República, pero cuidado, presidente, porque la libertad mal usada se convierte en libertinaje y eso podría pagar un precio muy alto a la población y muy alto para el mismísimo gobierno, porque ya se sabe que no estamos preparados hospitalariamente para resistir una alza, un pico de esa enfermedad. Por otro lado, hay quienes argumentan que era necesario que el presidente de la República adoptara esa medida para que la economía se dinamizara. Y yo digo, ¿y qué tiene que ver la mascarilla con la dinamización de la economía? Porque sencillamente, usted puede ir con mascarilla a trabajar. ¿Y quién es que le dijo que no, que usted no puede trabajar con la mascarilla? ¿Y quién es que le dijo que no puede haber zona franca? Y que no puede haber toda la estructura industrial y comercial que sustenta la economía de la República Dominicana. Porque aún en aquella economía de servicio, como la de los hoteles, por seguridad, por normas de seguridad, por muchísimas razones, tiene el personal que trabaja ahí que mantener su mascarilla. De hecho, es algo que hay que aplaudir y es que muchas personas, bueno, porque leen, porque ven cómo anda el mundo, han decidido continuar utilizando sus mascarillas. ¿Podría usted decir que acabamos de entrar a la etapa del sálvese quien pueda o cuídese usted mismo, que ese problema no es mío? Es muy probable, pero al final, y por donde quiera que usted lo busque, la salud de la población dominicana es una responsabilidad de quienes dirigen la nación. De todas maneras, y para finiquitar ya este comentario, hay que decir que hay una cuota de responsabilidad personal en la que usted debe protegerse usted y su familia. Entonces, nosotros les recomendamos que en los lugares cerrados, como recomiendan los expertos, los que saben de salud, ahí anda la Asociación de Neumólogos recomendando que se continúen utilizando la mascarilla. Yo voy a decidir como madre y como hija y como ciudadana mantener esa decisión y cumplir esa petición de la Sociedad de Neumología y mantenernos con las mascarillas, cuando menos en lugares cerrados. Esa es mi recomendación y le pido desde aquí a todos ustedes para que se protejan ustedes mismos y su familia, que mantengan el uso de las mascarillas en los lugares cerrados. Por ejemplo, usted va para el supermercado, póngase su mascarilla. Yo recuerdo cuando empezó todo esto, que yo me contagié de COVID y estaba todo cerrado. Ustedes recuerdan que estábamos todos cerrados, no se salía para ningún lado. Bueno, pues yo solo salía al supermercado. Salí en ese fin de semana al supermercado y yo me contagié de COVID.
En el supermercado, que en esa época era una restricción extraordinaria y te tomaban la temperatura y andábamos con la doble mascarilla y guante y una cosa, y con todo y ese cuidado, con todo y esas reglas que tenía el supermercado y que teníamos nosotros porque teníamos miedo, porque eso es lo que ha pasado ahora, que se ha perdido el miedo, pero la enfermedad sigue ahí, seguimos en pandemia, pero hemos perdido el miedo, hemos perdido el respeto a la enfermedad. Y lo ha perdido el ciudadano de a pie y lo ha perdido la autoridad. Y eso a mí me da miedo, real y efectivamente. Entonces, otra vez, dejamos sobre el tapete que por favor usemos la mascarilla. Tenemos que ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, decir que este fin de semana por el Cibao, Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, y allá en Dajabón, el presidente de la República, Luis Abinader. Hay quienes quieren que yo hable de Santa en Baní, pero bueno, vamos a ver. Quédese con nosotros, estamos en Contrapropuesta. Soy Sagrario Gómez, el señor Delvis Durán hoy se tomó vacaciones. Muy bien, continuamos en Contrapropuesta. Esta semana, ayer viernes, nos estuvo visitando en el programa El Patrón de la Tarde, que se transmite por La Bacana 105.9, el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado. Y sorprendió porque uno entiende que el PRD está tranquilo, un partido de los más tranquilos, minoritarios y todo, pero bueno, llegó el presidente de esa organización política, cargado de sus principales dirigentes, con una mezcla interesante entre los tradicionales, como Adriano de la Rosa, Fernando Peña, Denis Llavería, Miranda, así como con gente muy nueva, muy jovencitos, muchos jóvenes, y entonces sorprendió Miguel Vargas con esa comisión ampliada, bastante amplia, que lo acompañó en el Patrón, y de ahí se iban a trasladar a Santiago Oeste para la inauguración de un local que a su vez funcionará como un centro comunitario. Y en el día de hoy tienen destinado ir a Valverde Mao. Muchos temas fueron tratados en esa entrevista. Dentro de esos temas, tuvimos la oportunidad de preguntarle al señor Miguel Vargas, exministro de Relaciones Exteriores, con relación al tema de las medidas adoptadas por el presidente de la República sobre la suspensión de las restricciones, de todo lo que estábamos hablando antes de irnos a la pausa. Y entonces él decía que había que estar en expectativa porque ciertamente había mucha contradicción, y nos llama un oyente, nos escribe un oyente y nos dice que recordemos que también el ministro de Salud, Daniel Rivera, hizo un llamado en obvia contradicción a lo que dijo el presidente, y dice que el Ministerio de Salud reitera, en virtud de la resolución 008-2022 o 2022, que se flexibilice el uso de la mascarilla en espacios públicos. Eso dice la resolución, acorde con el discurso del presidente, pero entonces ellos le ponen un pero a lo que dijo el presidente. Pero, en los centros educativos, transporte masivo, centros de salud, deben seguir usándola. Entonces uno no entiende qué sería lo que tiene que esperar la Regional de Santiago si ya la resolución lo establece. Y también porque esa parte no lo dijo el mismo presidente para que no luzca que él y sus funcionarios andan en vías diferentes, en muy diferente. Pero bien, gracias al oyente por esta acotación que nos hace. También otro amigo doctor nos envía un flyer de que la Sociedad de Neumólogos pide a médicos no atender pacientes que no tengan mascarilla. ¿Y usted sabe quién es la Sociedad de Neumólogos? El neumólogo y ex ministro de Salud Pública, Plutarco Arias. Entonces, yo lo que pienso es que lo que tienen que hacer los médicos es tener una caja de mascarilla ahí. Yo estoy de acuerdo que hay que usar la mascarilla porque es un espacio muy cerrado, pero si el paciente, que ya el presidente le ha dicho que puede andar sin ella,
llega sin ella, entonces usted le dice, "Ah, hágame el favor, en lo que usted entra, póngase eso". Entonces lo que hay es que tener una caja de mascarilla para dotar a los sin mascarilla, a los que se le ha olvidado o a los que han atencionado a lo que ha dicho el presidente, porque ellos no van a estar de manera ilegal ni haciendo nada incorrecto. No, el presidente ha dicho que se puede andar sin mascarilla. Entonces es posible que mucha gente ande sin mascarilla. Entonces si usted entiende, como yo también lo entiendo, que hay que andar con mascarilla, entonces usted tiene una caja de mascarilla para esos fines. Como tengo yo una cajita en el carro mío, para todo el que entra, pues en un espacio cerrado, hay que cuidarse. No es que yo me tema por mí, fíjese, no es por mí, pero yo temo por mis padres, yo temo por mis tíos, por los envejecientes que le puede dar el COVID y quizás no contarlo, porque no tendrían la resistencia. Entonces, tenemos que cuidar la familia. Entonces, hablamos de Miguel Vargas, que tiene esa agenda bastante activa. Otro de los temas que abordó el señor Miguel Vargas fue con relación a un local en Santiago, que esa organización política no la tiene, dice que están trabajando en eso. Y también habló el presidente del PRD con relación a la economía y a que el gobierno no ha satisfecho las expectativas de la población con relación al cambio. Afirma que gobernar es hacer, que usted promete, que usted promueve cosas en campaña, que usted denuncia cosas en campaña, pero que cuando ya usted se tercia la ñoña, entonces usted debe accionar, dice Miguel Vargas. Eso lo tuiteamos en el día de ayer ante su presencia en el Patrón de la Tarde. En el fin de semana, el presidente de la República estará por Dajabón, dando el primer picazo para el muro en la frontera y tomar las medidas de rigor, que mucho se ha hablado con relación a ese tema. Yo realmente creí que ya se estaba trabajando en eso. Hay quienes dicen que estos no son tiempos de levantar muros, que se han derribado muchos muros, que lo importante es muchísimas otras cosas, pero al final del camino el tema es que hay que poner un límite. De acuerdo o no con el muro, tiene que haber un marco legal que se respete con relación a esto y también tiene que haber la debida seguridad en la frontera, porque no importa el muro, lo brincan. Si quienes están salvaguardando la frontera no tienen la interesa de no dejarse persuadir por los Duartes que por allí pasan, que son muchos. De todas maneras, es un paso, vamos a mantenerlo en la expectativa, a ver hacia dónde nos conduce ese tema. Esta semana también, la destacada y talentosa bailarina dominicana Patricia Ascuasiati tuvo un incidente, más que accidente, un incidente, aún no esclarecido, pero estaba en delicado estado de salud. Se le practicaron 3 operaciones, pero en el día de ayer el parte médico daba cuenta de que la dama respondía de manera satisfactoria a la operación y estaba en un proceso de recuperación. Ella tiene una avanzada edad y esperamos y confiamos, nos unimos a las oraciones de sus familiares, amigos y conocidos para que esta dama prestigiosa de las artes dominicanas pues recupere su salud a la mayor brevedad posible y que también sea esclarecido en el marco del cual se generó este incidente. Cruzando a Baní, los muchachos quieren que hablemos de Baní, hablemos de Baní, de Santa. ¿Por qué? Porque Santa es la señora del incidente de agresión en el que toda la población dominicana se indignó, y me incluyo, porque este caballero la golpeó por un pequeño accidente de tránsito. Ella venía en una pasola y él en una jipeta y se desmontó y la tabaneó. Y ella, con el impacto de las bofetadas, entonces rodó por el piso. Y hay quienes entendían que ella debía mantener su acción judicial y que el Ministerio Público también debió mantener su acción judicial. De hecho, el caballero mantiene guardaprisión preventiva. Sin embargo, la dama, según rumores,
¿verdad? Porque no se ha confirmado la especie, hizo un acuerdo con el caballero y fue dotada de una cantidad. Hay quienes hablan de X cantidad y otras personas hablan de X cantidad, pero todo cae en el rango de la especulación. Hasta que la buena santa anuncia que abrió un colmado, se convirtió en microempresaria y abrió un colmado. Y entonces ya usted sabe, las especulaciones por las altas nubes. Y entonces queda a la luz si hubo impunidad, si el dinero lo compra todo y todas esas cosas que quien no está dentro de los zapatos de la persona suele juzgar de lejos. Ella habrá tomado su decisión y para ella la más conveniente. En el camino recibió ayuda de entidades del Estado y ella de hecho agradeció al mismísimo presidente de la República la ayuda para ese emprendimiento. Y si con ese hecho ella puede superar una condición económica de su vida, y ella lo ha superado, porque hay hechos y situaciones que marcan y que por el contrario la ha convertido en una especie de estrella, porque ahora ella pide, le tiene cifra a los que la quieran entrevistar, ella se está cotizando como las grandes estrellas. Bueno, entonces vamos a aplaudirlo, porque fíjese que las grandes estrellas le ponen precio a eso. Fíjese que miles de ciudadanos, incluyendo dominicanos, quieren tener algún tipo de inconveniente en los Estados Unidos para emprender un proceso de demanda para recibir los chelitos. Se oye cruel, pero es verdad. Entonces, si ella encontró ese camino, entonces vamos a aplaudirla. De todas maneras, esperemos que la justicia siga haciendo su trabajo y que el potente Villalona reciba su merecido. Yo creo que ya se lo están dando, porque ahí vi un video en donde él hace un trabajo comunitario barriendo y la gente se desmonta y le hace muchas cosas. De hecho, creo que se están pasando. Pero bueno, toda acción tiene su consecuencia. Eso es así. Vamos a ver qué nos trae el periódico Listín Diario, decano de la prensa nacional, para este día, para que usted pueda emprender este sábado informado de manera adecuada con relación a todo lo que ocurre. La DIDA condena cobros indebidos a los pacientes. El país comienza mañana a erigir muro ante Haití. Vamos a ver qué tan alto es el muro y vamos a ver lo que custodian el muro, si no le abrirán una brecha. Neumólogos no apoyan eliminación de las restricciones ante la COVID. Antigua parada de autobuses en Santo Domingo Este acogerá extensión del Litla. Jaina, el municipio que languidece de sed, con un río al lado. Realizan versión especial del carnaval vegano. También en Santiago hay carnaval. Mucha manifestación vi el fin de semana en una transmisión por este mismo canal al amigo Ney Zapata y Almanzar, que tienen toda una vida, expertos en carnaval, haciendo la transmisión desde al pie del monumento, en todo lo que es el entorno del monumento del Carnaval de Santiago, como siempre vistoso y con mucha integración. Qué bueno que es así. Reiteramos entonces los cuidados sanitarios en esa manifestación y en esa integración de tantas personas. Petrocaribe, el presidente apenas tocó la punta del iceberg. La RAE se prepara para el desafío de las nuevas tecnologías en las lenguas. Presidente valora el rol de las cooperativas. El país registró 311 nuevos casos de coronavirus. ¿Cuáles son los 5 mejores hoteles de Punta Cana? Putin ha tomado la decisión de invadir a Ucrania, afirma Biden. La bailarina Patricia Ascuasiasti se recupera de 3 intervenciones quirúrgicas. Camacho advierte expediente del caso Medusa, es muy duro. Y Camacho le mandó una dura a Jan Alain. Esta semana Jan Alain a través de sus abogados pues interpusieron una demanda y está haciendo unos reclamos. Y entonces Camacho advierte al ex procurador de la República que aguante. A mí me parece a veces como que hay un dejo de un tema personal en el camino, porque ese no es como, ese dimidirete como que no es el papel del Ministerio Público, pero esa es la forma y el carácter que le están dando y así lo han emprendido. Vamos a ver qué tan efectivo
les resulta eso, porque al final yo creo que eso le pasará factura, no solo a quienes están haciendo ese juego peligroso en el Ministerio Público, sino a la institucionalidad del Ministerio Público. Vamos a ver qué nos trae el periódico Diario Libre en el día de hoy. Dice, barrio de San Carlos cumple 336 años y lo festeja con show en vivo y gastronomía. Gestionan rectora de la UAS, reciba a estudiantes, quieren 3 cuatrimestres. La UAS también entregó un reconocimiento al presidente de la República, Luis Abinader, esta semana. Gobierno eleva a 100,000 pesos la pensión de 113 generales retirados de la Policía Nacional. La ONSA, nuevos corredores no buscan privatizar el transporte ni desaparecer la institución. Otra información da cuenta de que el director del Intran presenta propuesta de gobierno para reformar el sector transporte del país. Ministra de la Mujer se trabaja para enfrentar la trata de personas, dice ella. Exministro de Salud cree suspensión de medidas de COVID es desorientador para la población. Fuertes lluvias registradas en el Distrito Nacional desde horas de la tarde. David Polanco defiende su nombramiento como director del programa Comunidad Segura. Pues claro, ¿y quién no? Tirotean agentes de la DNCD que custodiaban dealer decomisado por el caso Falcón. La DNCD impide vuelo de belga que intentó sacar del país 14 paquetes de cocaína. Gasto del gobierno por la COVID ronda los 133,000 millones de pesos. Recomiendan fomentar programas de formación en exportación e importación. Y por último, el ministro de Salud sugiere decorar mascarillas a quienes le abusen durante el carnaval. Pero yo ni nada voy a decir. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar del Ayuntamiento de Santiago, del MASH con el director del hospital y del papelazo que hicieron 2 regidores del PRM. Estos televidentes míos no son fáciles, que me están preguntando aquí por WhatsApp que si está lloviendo. Eso es por el pelito así mojado. No, que hay que variar, hay que cambiar. También me señalan que qué lectura yo le doy a que el presidente hiciera esa graciosa medida de la eliminación de la mascarilla y que hoy esté recurriendo al tema haitiano allá en la frontera. La misma que usted le está dando, exactamente esa. Que el gobierno en este momento tiene una crisis de imagen grave por la inflación tan alta que tiene el país, que no es, que hay muchos que dicen que no es exclusiva de la República Dominicana y no lo voy a rebatir. Ahora no lo están sabiendo manejar. Los altos precios en la canasta familiar y en el diario vivir le tiene la vida cuadrito a los dominicanos y hasta el momento el gobierno dominicano no ha presentado una propuesta con relación a esto. Y es un tema de mucha preocupación. También hay que hablar de una escasez de circulante. Hay una escasez de circulante y una especie de expectación de la gente que el que tiene los chelitos no lo quiere invertir y entonces estamos frisados y eso impacta en la economía, aunque los expertos hablen de que la macroeconomía, los niveles macroeconómicos están estables, la verdad es que la micro, los de a pie, los del día a día tienen muchas situaciones. Entonces, eso hace que haya un disgusto que impacte de manera negativa en la imagen del gobierno dominicano. El gobierno que prometió cambios y que hasta el momento la gente no ha somatizado como positivo esos cambios. Entonces, y que obviamente está afectando su economía y su estómago. Entonces, el presidente que lleva una carga muy pesada porque tiene un equipo que no lo ayuda bien, no es funcional el equipo de los funcionarios que acompañan al mandatario, entonces todo recae sobre su figura, sobre su imagen, y entonces
también usted tiene que saber que hay una maquinaria de reelección que ya está engrasada, que ya arrancó. Entonces, ¿qué están haciendo? Que esa cosa terrible que son los altos precios de la canasta familiar y esa inflación que nos está arropando a todos, que tiene a todos enojados, disgustados, decepcionados, impacte lo menos posible. Están reduciendo el impacto de eso. Y es válido, porque si bien es cierto que el presidente Abinader es el presidente de todos los dominicanos, no menos cierto es que representa a un gobierno, un partido con vocación de poder, aunque sea nuevo, quiere mantenerse en el poder. Y si no, pregunte por qué andan como locos comprando síndicos y demás, y ahorita van a ser diputados y ahorita van a ser figuras importantes. Y eso, señores, entendámoslo, eso es parte del accionar político, que lo está haciendo el PRM, aunque lo criticó antes, pero es parte de mantenerse en el poder, porque esos son los partidos políticos, mantenerse en el poder, esa es la vocación, ese es el objetivo. ¿Por qué quizás es más criticable? Bueno, porque el PRM fue muy crítico con relación a esas acciones propias del accionar político y entonces ahora están recibiendo una dosis de su propio chocolate. Antes de cruzar a otro tema, para que no se me olvide, debo extender mis condolencias a los hermanos José Luis y Robinson Aracena, vinculados al sector deporte. En el caso de José Luis, que es el presidente de la ABASACA, por el fallecimiento de su madre en esta semana. Mis condolencias para ellos, extensiva para el resto de la familia. Los regidores del PRM en Santiago. Bueno, hay un match entre el Ayuntamiento de Santiago y los hospitales. El Hospital Cabral Ibáez porque recibieron una donación de un camión para el manejo de los desechos hospitalarios. ¿Y dónde está el problema? Porque eso es bueno, si le dan a la gente, eso está bien. Bueno, el problema fue que no lo dieron a la alcaldía, sino que se lo dieron a la ciudad de Santiago, pero al hospital. Y entonces la alcaldía se resistió y entonces está demandando que el hospital pague la basura, que tienen una deuda pendiente y todo lo demás. Ese match está difícil. Eso es como el pleito del huevo y la piedra. Está dificilísimo. Porque definitivamente el gobierno central está ayudando a los ayuntamientos. Tiene un plan en marcha en el que de manera efectiva está ayudando a los ayuntamientos. Ahora bien, y como es normal, porque entendamos esto, como es normal, a los de su partido se lo da directo y a los que no son de su partido entonces lo da a través de otras instituciones como pasó en Santiago. Ese dime y direte entre el ayuntamiento y el hospital poco ayuda a la solución del problema. Y el alcalde de Santiago, cada vez que tiene un problema, un tema de comunicación, entonces trae al ogro de Bánica a desandar los pasos, a hablar de manera grosera y desenfadada. Y que conste, no tengo nada por qué defender a la gente del hospital, pero el ogro de Bánica, que siempre viene de grosero a emitir sus consideraciones a Santiago, hizo una rueda de prensa para reclamar este tema. Yo no digo que el reclamo sea o no sea, sino que no tiene por qué ser público. Hay formas en que las instituciones deben manejarse y no creo que es públicamente y con ese dime y direte que se va a buscar la solución a ese conflicto. Ese conflicto debe dirimirse y resolverse en una mesa de diálogo, en una negociación, porque así es que el liderazgo local debe funcionar. Además, falta demasiado para terminar a este periodo, tanto del ayuntamiento como del gobierno, para emprender una guerra entre instituciones. No es válido, no es correcto y no es justo para la ciudad. Y el alcalde que aspira a dirigir la nación debería asumir su liderazgo y dejar de usar el parapeto del ogro de Bánica
para que esté hablando en representación del Ayuntamiento de Santiago. Dicho esto, tengo entonces que hablar de los señores regidores del PRM que hicieron un papelazo también metiéndose en ese tema. Hay tantas lecturas que darle a esa rueda de prensa. Mire, de los 41 regidores, concejales, como se llama ahora, pero regidores para que usted me entienda, del Ayuntamiento de Santiago, que, paréntesis, yo tenía tanta esperanza. En el proceso electoral yo veía esos rostros jóvenes, esos muchachos con tanta energía, con tanto dinamismo y diciendo que iban a hacer y que iban a cambiar, iban a transformar. Señores, pero ellos tienen casi 2 años ahí y uno ni sabe quién fue que ganó y quién fue que no ganó y qué es lo que hacen. No hacen nada. La sangre nueva que llegó al Ayuntamiento de Santiago llegó a hacer nada. Nada. Es tan grave el caso que cuando estos dos salieron, yo no sabía quiénes eran. Usted se imagina una cosa así. Bueno, entonces de los 41 regidores que hay en el Ayuntamiento de Santiago, 17 corresponden al Partido Revolucionario Moderno, al PRM, que es el partido de gobierno. El gobierno fue que le dio el camión al hospital. El hospital es que tiene el match con el ayuntamiento. En consecuencia, ese grupo de 17 regidores iba a enfrentar, a discutir, a pelear, a contrarrestar al alcalde Abel Martínez y su gestión. Pues ellos no aparecieron los 17, señores. 2. Los otros 15 no recibieron ni el WhatsApp, ni el email, ni la llamada, nada. 2 solamente. Y uno se pregunta, ¿y qué hay detrás de todo eso? ¿Y qué pasó ahí? ¿Será como dicen muchos que el control absoluto de ese organismo lo tiene el alcalde Martínez sin importar el partido político al que pertenezcan esos legisladores? A mí me sorprendió, por ejemplo, no ver a una persona de mucho temple, de un gran verbo y que no le tiene miedo, no baraja pleito. Wilson Alemán. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estaba? Si sabemos que tiene buen verbo, que se maneja bien y que es de los pocos regidores que uno sabe que están haciendo un trabajo y que están activos. Pues él no estaba. Estaba Fran Medina y Pedro Gómez, que son 2 jóvenes de esa organización política que están en el Ayuntamiento de Santiago, y ellos prácticamente pasaron vergüenza, porque de 17 solo habían 2 regidores y no había manera de explicar una ausencia masiva. Hay quienes dicen también que por las disputas internas del PRM en Santiago, que me cuentan, a mí no me lo crea, que tiene loco al presidente de la República, que el presidente no sabe qué hacer con los problemas, las discusiones, los conflictos de la dirigencia de Santiago. Entonces, que hay como se avecina una campaña interna dentro del PRM, los grupos internos al que pertenece los regidores de Santiago, uno y otro, entonces le impidió que de 17, 15 estuvieran ausentes. Eso es especulación. Lo que sí fue verdad es que muchos de ellos dijeron que el WhatsApp no le llegó. Parece que le cortaron los paqueticos. De esta manera llegamos al final de Contrapropuesta por el día de hoy. Nuestra gratitud porque usted nos permitió entrar en su hogar. La recomendación es que continúe con la programación regular de Canal 29 Teleuniverso. Gracias, buen fin de semana.